Muy bien, continuamos entonces ahora con la mesa La inseguridad jurídica como fuente de crecimiento de los costos del sistema. Para ello, invitamos a este escenario al doctor Máximo von Rusch, expresidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, socio del estudio Casañi Abogados y secretario del Consejo Directivo de OSDE. Al doctor José Casineiro, juez del Fuero Civil y Comercial Federal, y al doctor Miguel Ángel Massa, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Esta mesa estará moderada por el doctor Ricardo Simes, presidente del Hospital Sirio Libanés y secretario de ACAMI. Ya queda con todos ustedes entonces el moderador de esta mesa, el doctor Ricardo Simes, presidente del Hospital Sirio Libanés y secretario de ACAMI. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes acá para coordinar esta mesa que podría ser técnico-jurídica y en otras ocasiones tal vez no tan relacionada con la salud. Pero ante la situación del sistema de salud en general, y a veces cuando la plata no alcanza, las soluciones suelen pasar por lo jurídico. Entonces, nuestra mesa pasa a tener una relevancia distinta. Y hablamos de la inseguridad jurídica justamente como una de las causas del crecimiento de los costos del sistema de salud. Esto se va a enfocar desde distintos aspectos. Tenemos desde el aspecto prestacional, que se le exige continuamente a un sistema al cual tampoco le llegan los fondos de una manera u otra. Los costos van creciendo, pero no van creciendo los ingresos. También se le llega desde distintas situaciones, por ejemplo, desde el punto de vista de lo laboral, que siguen tirando y tirando de los financiadores, de los prestadores, en un modelo que se va agotando y que sin duda va a tener cambios necesariamente que van a pasar, como suele suceder, por los aspectos jurídicos, por los aspectos legales. Voy a tratar de organizar la exposición de nuestros distinguidos expositores, a los cuales les agradecemos muy especialmente la presencia hoy. Si nos da el tiempo, alguna pregunta que se pueda hacer llegar por medio de nuestro locutor o algún diálogo entre los miembros de la mesa. Va a empezar la exposición el doctor José Casineiro, que es el titular del Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal número 4. Le damos la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, buenos días. Quiero agradecer la convocatoria, la invitación. La verdad que para mí es un verdadero placer estar acá. Como dijo cuando me presentaron, me desempeño como juez en lo Civil y Comercial Federal. Para quien no tiene conocimiento de la competencia, tenemos una competencia muy amplia, pero entre tanto, la competencia que tenemos en el Fuero Civil y Comercial Federal, tenemos competencia para resolver los asuntos de salud, particularmente los que están relacionados con las obras sociales nacionales, las empresas de medicina prepaga, el Estado Nacional como en razón de la persona y el PAMI también. Esas son las competencias que tenemos y por eso estoy acá, porque tenemos competencia para resolver estos asuntos. Por lo tanto, mi mirada quizás va a ser distinta a las que vinieron escuchando hasta ahora. Simplemente lo que voy a hacer es un análisis empírico basado sobre los casos que se nos presentan, principalmente para mostrar los principios con los cuales resolvemos, desde mi punto de vista, estos asuntos, mostrar que existe previsibilidad en la forma en que resolvemos los asuntos y de alguna forma también mostrar los desafíos frente a los cuales nos enfrentamos cada vez que tenemos que resolver estos asuntos de salud. Una primera mención hago es que voy a referirme no a todos los casos de salud en general. Esto es porque si tomáramos el concepto de salud así como ese completo bienestar físico, mental y social y lo relacionáramos con
todos los determinantes de salud, particularmente con los determinantes sociales, tendríamos que hablar de algunas causas que, desde mi punto de vista, escapan al objeto de este Congreso, como podría ser la causa Mendoza, que está relacionada con salud también, Viceconte, Quisber Castro, Defensor del Pueblo 1 y 2 contra Provincia del Chaco, que trata algunos temas y principios que, desde mi punto de vista, escapan a este Congreso. Por eso me voy a referir a los casos de salud en los cuales se hacen requerimientos de prestaciones médico-asistenciales dentro de lo que es el sistema de salud como uno de los determinantes de salud. Esto podría ser requerimientos de medicamentos, de intervenciones quirúrgicas, de tratamientos oncológicos, de los tratamientos de las personas que padecen alguna discapacidad, etc. Frente a esto, lo primero que nosotros observamos cuando se nos presentan estos casos es que tenemos, y este es mi punto de vista, ¿no? Yo no represento al Poder Judicial, sino que estoy hablando por mí y la experiencia que tengo yo en el juzgado, los años que tengo en el juzgado. Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que verificar nosotros, o el análisis que tenemos que hacer, es desde dos perspectivas. Primero, una perspectiva individual y, por el otro lado, una perspectiva colectiva de estos casos. La individual, obviamente, está relacionada con la protección del derecho a la salud, ¿no? Este es un mandato constitucional, es un deber que nosotros tenemos los jueces de hacer respetar el derecho a la salud cuando este no es respetado. Esta sería la perspectiva individual, ¿no? Y es el eje con el cual nosotros resolvemos cada uno de estos asuntos. Pero también nosotros verificamos que en estos casos se presenta una relación compleja. Una relación compleja es una relación que está dada por el legitimado pasivo, quien reclama, el peticionario, un legitimado pasivo directo, que es la obra social, la empresa de medicina prepaga, el Estado nacional o provincial, pero también hay un legitimado pasivo indirecto, que es el resto de la sociedad, del sistema de salud y de todas las personas que se ven afectadas por la decisión individual que tomamos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros ordenamos la cobertura de un tratamiento con Zolgensma, un tratamiento que antes de enero del 2023 tenía un costo de $2.100.000, sin dudas, este tratamiento tiene un impacto sobre el sistema, no tenemos dudas de esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener también esa mirada colectiva cuando resolvemos estos asuntos. Este va a ser el eje de lo que después voy a continuar entonces, la mirada individual y la mirada colectiva. ¿Cuáles son los casos que se nos presentan? Yo lo agrupo en dos tipos de casos que se nos presentan. Unos casos que yo considero que son de menor gravedad o menos complejos, no de menor gravedad, porque estamos hablando de salud, suena quizá no es muy claro, menos complejos, que los relaciono con una idea de reglas. Ahora voy a hablar o explicar muy sucintamente para los que no son abogados, y los más complejos que se presentan a la luz o reclamos sobre la base de principios, ¿no? Esta idea de reglas y principios para nosotros los abogados es común, es la forma en que se manifiesta el derecho en el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero las reglas, como para los que no son abogados, son mandatos concretos, mandatos que se cumplen o no se cumplen. Por ejemplo, la resolución 310 del 2004, que establece que debe darse una cobertura del 70% para la medicación, para enfermedades crónicas prevalentes, esto es una regla. Esto se cumple o no se cumple. Si hay una persona que tiene una enfermedad crónica prevalente y solicita al sistema que le den cobertura y el sistema le da el 70%, se está cumpliendo. Si le da el 69% o menos, no se está cumpliendo. Por lo tanto, esto para nosotros son casos que no tienen mayor complejidad. Es una cuestión de prueba nada más, probar si se está dando la cobertura que establece esta regla o no se está dando esta cobertura. Este sería el enfoque individual. En estos casos tampoco es el enfoque colectivo, tampoco es complejo para nosotros para resolverlo. ¿Por qué? Más allá que la coyuntura económica, quizá esto tergiversa un poco esta definición que voy a dar, pero como principio esto no tendría que generar ninguna externalidad negativa sobre el sistema, porque uno prevé o parte de la idea de que el legislador, la autoridad sanitaria, debe haber previsto, cuando incluyó
dentro del programa médico obligatorio, por ejemplo, la cobertura de una prestación, debe haber previsto la forma en que debe financiarse. Repito, esto quizá en este momento suena un poco extraño por la coyuntura económica, la coyuntura la que estamos viviendo, la crisis económica la cual estamos viviendo, pero como principio es así. Por lo tanto, para nosotros tampoco esto es un problema, un caso complejo para resolver. Pero al lado de esto, paralelamente a esto, también se nos presentan casos que están reclamados bajo la idea o bajo el paraguas de principios. ¿Qué son los principios? Los principios ya no son mandatos concretos, sino son los que, esto siguiendo a Robert Alexy, que desarrolló tanto esta idea, ¿no? Los principios son mandatos de optimización. ¿Qué es un mandato de optimización? Son mandatos que deben cumplirse en la mayor medida posible, de acuerdo a los recursos disponibles y de manera progresiva. Esto nos hace a nosotros, a los jueces, interpretar qué debe financiarse, quién lo debe financiar y en qué porcentaje lo debe financiar. Yo me voy a ocupar nada más de la primera parte, la segunda lo dejaremos para otro congreso por una cuestión de tiempo, pero me voy a ocupar de qué debe financiarse. Traigo a cuento de un artículo, por ejemplo, que para ejemplificar para los que no son abogados, qué es un principio. Por ejemplo, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es una de las normas centrales del reconocimiento de los derechos humanos en el sistema internacional, junto con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y el artículo 12 reconoce el derecho a toda persona del disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El más alto nivel posible, ya no es el 70% o el 40%. Esto es un principio, esto es lo que nos lleva, es una norma, podríamos llamarla abierta, que nos obliga a nosotros a interpretarla para ver qué es lo que corresponde que se financie o no. Frente a estos casos, a nosotros, este es mi punto de vista, repito, lo primero que tenemos que verificar para determinar qué debe incluirse y qué no, es acerca de la necesidad y la idoneidad de lo que se está reclamando. Esto es, dentro de una técnica de interpretación, cuando hay choques de principios, es lo que utilizamos nosotros para interpretar estas normas, pero podemos bajarlo a los casos de salud como la seguridad y eficacia. O sea, lo primero que tenemos que tener por acreditado nosotros es la seguridad y eficacia de lo que se está reclamando. Primer problema que tenemos, como todos vinieron diciendo hasta ahora, no tenemos una Agencia Nacional de Tecnología, lo cual nosotros somos abogados, no somos médicos, necesitamos recurrir a la opinión médica. Al no tener una Agencia Nacional de Tecnología, no tengo muy claro por qué perdió estado parlamentario los dos proyectos que se mandaron al Congreso, pero de hecho no la tenemos. Ahora vi que el lunes salió publicado que estuvieron hablando del Consejo de Asistencia Técnica para Procesos Judiciales de Salud. Veremos cómo funciona esto. Por ahora no está en funcionamiento, así que no puedo dar una opinión desde el punto de vista de juez de la eficacia con la que puede funcionar y la utilidad que puede funcionar esto. Esperemos que sí, que sea de esta manera. Pero lo cierto es que es el primer desafío que tenemos, establecer la seguridad y eficacia, porque es lo que tenemos que determinar para ver si corresponde o no corresponde que un tratamiento sea otorgado. ¿Y cuál es la primera aproximación que tenemos los jueces para establecer la seguridad y eficacia? La prescripción del médico tratante. Esta es la primera aproximación que tenemos. Ahora, haciendo solamente un análisis nuevamente empírico de los casos que se me presentan a diario a mí, yo hago una clasificación, esto es una clasificación propia, de los tipos de tratamientos que los médicos tratantes prescriben. Y lo clasifico en tres. Digo, prescriben tratamientos que son riesgosos, tratamientos que son banales y tratamientos que son vitales. Riesgosos, banales y vitales. Por ejemplo, en el 2020, cuando un médico tratante prescribió dióxido de cloro para el tratamiento del COVID, esto es un tratamiento riesgoso. La Asociación de Toxicología Argentina, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud lo habían establecido así. Esto es un tratamiento riesgoso. ¿Debe brindarlo el sistema? No, lógicamente. ¿Esto es menoscabar el derecho a la salud? No, lógicamente. Esto es proteger la salud de las personas. Ahora, cuando no lo brinda el sistema y se reclama como se reclamó judicialmente, ¿debe ordenarlo el juez? No, tampoco.
¿Por qué no debe ordenarlo? Por la misma razón, en principio, porque esto no es menoscabar, sino es proteger el derecho a la salud. Pero por el otro lado, desde un punto de vista o análisis jurídico, es porque esto significa que no está acreditada que se haya actuado con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Para los que no son abogados, esto es el eje central por el cual nosotros determinamos si corresponde o no corresponde hacer lugar a un amparo. Esto lo establece la Ley 16986, el Código Procesal Civil y Comercial 321, que prevé el amparo contra particulares, y también lo prevé el artículo 43, que se le dio rango constitucional al amparo. Y estos todos con la misma fórmula. Dentro de esta clasificación de riesgosos, yo puedo incluir una subclasificación que son los experimentales también, ¿no? Los experimentales también, ya la Corte en el 87 había establecido que con el tema de la crotoxina, que los experimentales tampoco debían ser provistos por el sistema y tampoco tienen que ser ordenados por el Poder Judicial. No son riesgosos por sí mismos, porque quizá cuando se termine el periodo de investigación, estos puedan ser, se pueda tener por acreditada la seguridad y eficacia, pero en principio no tienen que ser, y esto lo estableció la Corte, yo comparto plenamente, y tampoco tendrían que ser provistos por el sistema y no tendrían que ser ordenados por el Poder Judicial. En la clasificación que hacía, yo decía que el segundo grupo que yo incluía son los que los llamo banales. Los banales son los que no se pueden verificar, si bien tienen verificada la seguridad y eficacia, no se pueden verificar beneficios clínicos de la nueva tecnología sanitaria con relación a las tecnologías sanitarias existentes, ¿no? Yo traje algunos casos, pero sé que estoy con tiempo bastante acotado, así que los voy a mencionar, pero me iba a detener en uno solo que me parece el más interesante. Yo había traído el del bosoritide para la condroplasia, el de la insulina glargina versus la insulina humana, y otro que es el que me voy a detener un minuto nada más para hablar, que es un caso que fue en el 2021, en el cual se dio el tratamiento entre la Spinraza y el Zolgensma. En este caso en particular es importante esto, que fue en el 2021. En este caso, el médico tratante había establecido, era encima para unas gemelas, por lo tanto la obra social tenía que hacerse cargo de los dos tratamientos, lo cual desfinanciaba totalmente a la obra social, no evidentemente. Había prescripto el Zolgensma para estas dos niñas. La obra social se opuso, ofreció el Spinraza. En ese momento ya estaba el acuerdo del laboratorio con el Estado, por lo tanto había pasado de $750.000 a $150.000 el costo del Spinraza. Los primeros que ordené yo habían sido por $750.000, después esto cambió sustancialmente, ¿no? Los primeros que nos tocaron a nosotros salía ese precio. Y entonces se opuso y proponía el Spinraza. Se le pidió informe a la CONETEC. Esto es importante tener en cuenta que todo esto lo tenemos que resolver en cuestiones de horas, ¿no? Yo no puedo explicar, es innumerable la cantidad de amparos que resolvemos, medidas cautelares, sentencias por día, y tenemos que resolver por horas estas cuestiones que son sumamente complejas, de cuestiones que nosotros no conocemos porque no somos médicos. Se le pidió un informe a la CONETEC y la CONETEC había establecido que no existía suficiente evidencia médica. 2021. Quizá ahora la situación sea distinta, yo lo supongo, porque después del acuerdo de enero del 2023 del Ministerio de Salud con el laboratorio para que se suministre Zolgensma, seguramente debe ser distinta. Pero vean ustedes también la responsabilidad nuestra en tener que determinar si un tratamiento es mejor que otro en cuestiones de horas, que esto pone en juego la salud de dos niñas y que después esto puede cambiar en pocos meses sustancialmente y nosotros lo tomamos. Las decisiones evidentemente las tomamos sobre la base de lo que tenemos probado en la causa, ¿no? Pero la complejidad es nuestra función, pero entiendan la complejidad a diario que nosotros nos encontramos cuando nos enfrentamos, cuando tenemos que tomar las decisiones de estas causas. Después que la CONETEC dijo que no había suficiente evidencia médica, el médico tratante rectificó la prescripción médica, ¿no? Y dijo que los dos era indistinto el suministro de Spinraza o Zolgensma. La jueza, en ese caso,
con los antecedentes que tenía, o sea, una evidencia concreta de que no había diferencia en cuanto a los beneficios clínicos de un tratamiento con el otro, teniendo en cuenta que uno salía $150.000 y el otro $2.100.000, todavía no estaba el acuerdo del 2003, y teniendo en cuenta, aparte, que en ese momento todavía estaba el Spinraza en el PMO, o sea, que podía ser recuperado por el sur por parte de la obra social, tomó la decisión con muy sólidos fundamentos de ordenar el Spinraza. Esto a modo anecdótico, después el laboratorio propuso incorporar a las niñas a un ensayo clínico en el cual después se le terminó brindando el Zolgensma, ¿no? Pero en ese caso se tomó esta decisión. ¿Cuál fue la mirada entonces? El análisis que se hizo, se tuvo esa mirada o ese enfoque o el enfoque colectivo, ¿no? Ya no el individual, donde miró el impacto que tenía sobre la obra social y sobre el sistema. Entonces me parece esos dos enfoques o estas dos miradas que digo que tenemos que tener los jueces cuando resolvemos estos asuntos. Y después, dentro de este esquema que yo dije, riesgosos, banales, ¿no?, y vitales, vamos a los vitales. Los vitales los traté de esquematizar lo máximo posible. Evidentemente esto trae mucho para desarrollar. Voy a tratar de ser lo más esquemático, pero que se entienda cuál es la idea. En los vitales son los que se tienen por acreditada la seguridad, eficacia y también se tiene por acreditado el beneficio clínico. Las dos cosas, seguridad, eficacia y el beneficio clínico. Yo diferencio a los vitales de los que son los esenciales según la Organización Mundial de la Salud, porque no tienen el mismo criterio. Porque los vitales incluyen también los medicamentos de alto costo, y los medicamentos de alto costo no necesariamente son o están incluidos dentro del listado de los esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Particularmente los medicamentos de alto costo tienen las características, esto en términos generales, que están determinados establecidos para enfermedades catastróficas, de baja prevalencia, con protección de patentes de invención. Esto de la protección de las patentes de invención para los productos medicinales da para un congreso entero, me parece. Y de precios elevados, y principalmente los precios elevados con los medicamentos biológicos y los biotecnológicos, que sabemos nosotros de toda la presión sobre el presupuesto que esto genera. Las características entonces de estos medicamentos o estos tratamientos vitales es que producen un dilema en cuanto a la distribución de los recursos en materia sanitaria, ¿no? Que esto es uno de los aspectos de la biotecnología desde mi punto de vista. Por lo tanto, si no se da un debate formal en el ámbito por los órganos políticos acerca de esto, de cómo deben cubrirse el criterio de distribución, ¿no?, queda vigente la idea de una cobertura universal de salud sin criterio de priorización explícita. Cuando no hay un criterio de priorización explícita, queda vigente entonces un criterio de priorización implícita. Cuando hay un criterio de priorización implícita, esto genera inequidad, y la inequidad genera judicialización de estos casos. Entonces, la inequidad judicializa no en todos, sino en quien puede tener acceso a la justicia, que es la menor parte de la población. La Corte trabaja mucho, las provincias trabajan mucho con el acceso a la justicia, pero no es menor la cantidad de personas. Nosotros lo vemos, esto es clarísimo en cuanto al nivel socioeconómico de la gente que accede a la justicia. El nivel socioeconómico de la gente que accede a la justicia, en principio tenemos como parámetro que son las que tienen obras sociales o empresas de medicina prepaga. Ninguno accede porque viene a reclamarle a la salud pública, ¿no? El nivel socioeconómico marca fundamentalmente las personas que tienen o no tienen acceso a la justicia. Y cuando se judicializa, nosotros miramos estos casos desde dos ángulos de nuevo, la individual y la colectiva. Cuando tenemos que resolver estos casos, la individual nos marca, por los principios que ahora voy a mencionar, nos marca la necesidad de ordenar que le dé cobertura al sistema de salud. ¿Por qué? En un Estado constitucional de derecho,
con centralidad en los derechos humanos, nuevamente repito, es una obligación, es un deber para los jueces ordenar cualquier violación a los derechos humanos. La salud está considerada un derecho humano fundamental, reconocida por la Constitución Nacional, pero particularmente por los tratados internacionales. Esto tiene que mirarse con un enfoque pro homine o pro persona. Para los que no son abogados, esto significa que si tenemos dos interpretaciones posibles, tenemos que adoptar la interpretación que sea más favorable a la protección de la persona. Y también, esencialmente, tenemos que tener en cuenta que quien reclama en estos casos generalmente son personas que están en situación de extrema vulnerabilidad. Y las personas que están en situación de extrema vulnerabilidad, la Constitución le da o les brinda una protección diferencial. Y esto nosotros también, los jueces, tenemos el deber de respetar esa protección diferencial, protegiéndolo de manera concreta. Esto lo establece el artículo 75-23 de la Constitución Nacional. Este es el enfoque individual por el cual nosotros ordenamos estos son los fundamentos, los principios por el cual nosotros ordenamos estas prestaciones. Tenemos el deber constitucional de ordenarlo de esta manera. Estaríamos incumpliendo las funciones que nos encomienda la Constitución si lo hiciéramos de otra manera. ¿Qué pasa con el enfoque colectivo en este caso, ¿no? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los jueces no tenemos legitimidad para resolver en un proceso de amparo de salud para establecer normas. Digo, no tenemos, como principio, no podemos establecer normas, nosotros no podemos fijar normas, no tenemos competencia para esto, no tenemos ni competencia ni legitimidad. Hay algunos casos de sentencias que son llamadas nomogenéticas, pero son casos especiales dentro de procesos estructurales que escapa a lo que podemos hablar acá. Quizá el caso Badaro II es el ejemplo más claro, pero está dentro de un marco de un proceso mucho más complejo, con mucho más tiempo, nunca en un marco de un proceso individual, de un amparo que tiene que resolverse en una cuestión de horas, donde está en juego la salud de una persona. En definitiva, teniendo estos dos enfoques, el individual y este enfoque colectivo, definitivamente los jueces, cuando estamos tratando esta subclasificación que hice yo de los tratamientos vitales, cuando no hay un criterio de priorización explícita y queda entonces vigente el criterio de priorización implícita, nosotros tenemos el deber constitucional de ordenar, porque si no se estarían violando, se estaría considerando que se está violando un derecho humano fundamental, y esto es lo que nos traen a nosotros para resolver y lo que nosotros tenemos la obligación de resolver. Simplemente era mostrar algunos principios con los cuales resolvemos, mostrar que a través de estos principios existe previsibilidad desde mi punto de vista de la forma en que resolvemos los jueces, y mostrar de alguna forma las dificultades o los desafíos con los cuales nos enfrentamos los jueces a diario para resolver estos asuntos en materia de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Casinerio. Y ahora vamos a darle la palabra al doctor Miguel Ángel Maza, profesor titular de la UBA en la Cátedra de Derecho del Trabajo, doctor en Derecho UBA y ex juez nacional de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Doctor. Bueno, muy buenos días. Para mí es un placer y un honor tener la oportunidad de hablar ante ustedes. Y quiero aclarar, porque creo que siempre es necesario, qué intereses uno representa cuando habla o qué intereses lo condicionan. Si bien yo hoy soy un abogado independiente, no ejerzo casi la profesión, salvo como consultor, yo pasé 30 años de mi vida como juez en distintos segmentos, en la justicia provincial, en la justicia nacional, y pienso como juez. Por usar una palabra que está de moda, no me autopercibo como un abogado litigante, aunque a veces me pueda tocar, sino que pienso como juez.
lo que quiere decir que me gobierna un cierto sentido de objetividad y una mirada más dirigida a lo justo, a lo equitativo y no a lo particular de los intereses en juego, cosa que en este tema es muy importante, porque la vinculación de servicios asistenciales, como son la salud, y lo económico, lo pecuniario, siempre es dificultosa. Es un matrimonio difícil de sobrellevar. Entonces, siempre es muy difícil para los jueces resolver con independencia de estos elementos. Pese que hay una corriente moderna que se llama del análisis económico del derecho, como bien decía mi querido colega, los jueces estamos obligados a resolver de acuerdo a las leyes, aun cuando no nos gustan o cuando no nos gusten, salvo en casos extremos, gracias, donde los podamos declarar inconstitucionales. Pero, aunque hoy hay una tendencia de algunas personas que desempeñan la función judicial a creerse legisladores, eso está mal, eso está contra la regla de la República. Bien, aclarado ello, para que sepan desde dónde voy a hablar, da la casualidad que hoy se cumplen exactamente 42 años de la encíclica Laborem Exercens que dictara el Papa Juan Pablo II el 14 de septiembre de 1981. Yo no me había recibido todavía de abogado, pero ya trabajaba en tribunales, ya era procurador, ya estaba apasionado por esta disciplina. Y aunque me resultan muy aburridas en general las encíclicas, me llamó mucho la atención un concepto de esa encíclica, que repito, tiene 4 décadas, que fue la profetización de la proletarización de los profesionales. Me quedé impactado. ¿Qué quería decir esto? Porque allá por los 80, un médico, una médica, un contador, abogado, abogada, ingeniero, ingeniera, etcétera, eran casi equivalentes a profesionales autónomos y socialmente muy jerarquizados. Evidentemente ese hombre hoy está creo declarado santo, tenía una mirada muy adelantada de las cosas. Y hoy vivimos ese fenómeno a diario. La proletarización de los profesionales y en la medicina se da muy particularmente. La pregunta es si esta proletarización crea o no inseguridad jurídica. Y mi respuesta es que como regla no. La inseguridad jurídica proviene de los actos propios. Cuando el empresario de la salud o cuando el Estado como gestor de la salud no organiza claramente o no asume claramente la forma en que instrumenta las relaciones con los profesionales que emplea. Hay 2 maneras de regular jurídicamente las relaciones de trabajo humano colaborativo. Una es la dependencia, que es la que está prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, tan temida y tan denostada, pese a que es una ley bastante prudente, aunque como toda cosa vieja, como yo, requiere alguna reforma, alguna modificación, hay que adaptarla, fue dictada en 1974. Y la locación de servicios, que es la que en general regula el vínculo entre cualquier consumidor de una actividad o de un servicio y quien lo presta sin obligarse a realizar algo, una obra en concreto, que eso el Código Civil y Comercial lo llama locación de obra. Pero en el caso de los profesionales de la medicina, el problema para los jueces del trabajo en general es decidir, cuando hay conflicto, cuando las partes no lo calificaron bien y no clarificaron adecuadamente los hechos, ahora me voy a referir a esto, a los jueces y juezas del trabajo les toca decidir si fue una locación de servicios o si fue una relación de dependencia.
Más allá de que la Constitución argentina desde 1957 ordena al legislador, es decir, al Congreso de la Nación, proteger el trabajo en todas sus formas, hay una cierta tendencia a creer que el 14 bis solo se refiere al trabajo dependiente, y esto es un error de lectura. El Congreso debe proteger el trabajo en todas sus formas. Ciertamente, la dependencia tiene peculiaridades que son más evidentes por la desigualdad clara que hay de poder económico, negocial, cultural y hasta de poderes jurídicos entre las partes. Digo que muchas veces no se clarifican bien los hechos, porque el esquema de trabajo que se organiza no lo deja en claro. Entonces, cuando el juez o la jueza analiza una larga relación entre un profesional o una profesional de la medicina y una entidad hospitalaria o privada de prestación de servicios o una obra social inclusive, tiene que ir a descubrir cómo se relacionaron. Cuando la relación está claramente determinada, cuando la organización de esa relación está claramente determinada y el profesional o la profesional de la medicina se reserva para sí las grandes 3 libertades que toda persona que trabaja tiene, que son la de quedarse con los frutos de su trabajo, la de hacer el trabajo como cree que lo debe hacer, lo cual es más marcado en el caso de un profesional que de un obrero metalúrgico, y la de no ser sancionado. Los habitantes de un país o de un Estado de Derecho no podemos ser sancionados por otras personas, salvo por el propio Estado, por las propias leyes, que por una ficción es como si fuéramos nosotros mismos. Pero mi vecino, por ejemplo, no me puede sancionar porque no lo saludé en el ascensor o porque puse la música alta. En la dependencia se da el fenómeno de que se pierden esas 3 libertades, se renuncian. Trabajador dependiente renuncia a quedarse con los frutos de su trabajo a cambio de un salario, lo cual a veces es bueno, si esto no es un juicio peyorativo. De hecho, hay mucha gente que busca eso porque no quiere el riesgo que tiene el ejercicio independiente de una profesión. En segundo lugar, renuncia a organizarse por sí mismo, es decir, establecer de qué manera va a desarrollar su actividad, y se sienten muchos más cómodos en una estructura organizativa ajena, como ciertos futbolistas, tomo el ejemplo del fútbol porque es más popular y porque es más conocido, aunque a mí personalmente no me importa demasiado. Hay jugadores que prácticamente dirigen el equipo y hacen lo que quieren. Y otros que son muy funcionales al equipo se ordenan bajo el conjunto. Bueno, la mayoría de las personas de la pirámide, habrá unos 10 millones de trabajadores dependientes, la gran mayoría, el 90% aproximadamente, por hacer una estimación a ojo de buen cubero, se siente más cómodo o necesita que otro lo organice, lo dirija y le diga qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, etcétera, etcétera. En cambio, el trabajador autónomo no. A mí me llama un cliente, me propone una estrategia, me dice, yo quiero, por ejemplo, que defienda un supuesto de violación de la ley laboral, y yo tengo la libertad de decir no. Yo lo que le recomiendo es que vayamos a juicio, usted lo concilie. Si no quiere seguir mi estrategia, yo no lo tomo, tengo esa libertad. En cambio, si yo trabajara en un estudio jurídico ajeno, tengo que hacer lo que el dueño o la dueña del estudio me ordena, salvo que vaya contra grandes principios, que por lo general esto no ocurre. Entonces, en muchos casos, las organizaciones de salud toman a los profesionales y no clarifican bien los términos en que se organiza el trabajo. Entonces, a los jueces y a las juezas nos cuesta mucho a veces verificar, sobre todo en relaciones prolongadas, si, por ejemplo, ese profesional o esa profesional estaba sujeta a un horario impuesto o no, si tenía la libertad de hacerse reemplazar para tomarse unas vacaciones, si podía negarse a atender a determinados pacientes, como puede hacer un profesional en su consultorio,
por ejemplo, un paciente de esos conflictivos que son renuentes a hacer lo que uno les indica profesionalmente, etcétera, etcétera. Entonces va pasando el tiempo, se acumula la antigüedad, están todos de acuerdo, hasta que, como toda relación humana, en un momento dado surge un conflicto y ese profesional o esa profesional de la medicina va a ver a un abogado o una abogada y se tienta con la posibilidad de un gran reclamo. Para más, las leyes a partir de los años 90 han establecido todo un entramado de multas y de sanciones que permiten que los pleitos tengan unos montos desproporcionados, con lo cual la tentación económica es muy grande porque después de todo los profesionales de la salud también, salvo uno o dos que yo conozco, son seres humanos. Y ahí sí hay inseguridad jurídica, porque ninguno de los dos sabe cómo va a terminar el pleito. Sobre todo el sector empresario, porque la ley de contrato de trabajo, pensada para otro mundo, repito, se sancionó en el 74, tiene una norma que dice, como es muy difícil probar cómo se trabaja, es decir, si estaba la libertad de hacer el trabajo como quería o no, si se queda o no con los frutos de su trabajo, cómo es la facturación, si podía ser sancionado o no, si podía tomarse las vacaciones cuando quería o no. Como es muy difícil, el legislador, y no me refiero al Congreso argentino, todas las leyes latinoamericanas dicen lo mismo, e incluso hay una recomendación de la OIT sobre esto, del año 2006, la ley dice, la ley de contrato de trabajo, pensada para otro tipo de relaciones, obreros, empleados, sobre todo el modelo fabril de los 70, que los sucesivos gobiernos que hemos tenido, inclusive algunos que hoy escuchamos que nos prometen maravillas, se han encargado de destruir esa industria. La ley dice que probada o admitida, o mejor dicho, admitida o probada la prestación de servicio de una persona física a favor de una organización, se presume que ese vínculo jurídico fue un contrato de trabajo. Y en todo caso, el empresario tiene que probar que esa persona tenía esas libertades que mencioné. Por ejemplo, que se decía, mire, le comunico que yo me voy a ir de vacaciones del 1 de febrero al 28 de febrero, le ofrezco que me reemplace la doctora o el doctor tal, o ni se preocupa, o que negociaba el salario más o menos de igual a igual con el jefe de servicio, o que podía decir, no, yo los lunes y los viernes no puedo atender en el horario que ustedes me proponen porque yo tengo mi propio consultorio, lo que fuere, esas libertades que mencioné. Pero mientras no se pruebe eso, la ley presume que el contrato es laboral. Por eso, en esa incerteza, el que demanda tiene menos incerteza que el empresario. Como son muchos años, estas cosas generalmente no explotan de inmediato, es muy difícil para los jueces, que no tenemos, yo hablo en presente porque, repito, me siento juez, de hecho hasta hace poco podía haber sido convocado obligatoriamente por el Poder Ejecutivo a cubrir una vacante, ¿no? Ahora ya cumplí los 65, no. Los jueces se encuentran con muchos impedimentos porque hay que reconstruir un proceso histórico y no tenemos clarividencia. Además, el proceso está plagado de testigos falsos que a veces dicen la verdad. Testigos que no vieron nada, pero lo que cuentan a lo mejor es verdad. Yo lo llamo eso el testigo falso de hecho verdadero. Documentación insuficiente. Muchas veces las defensas de los sectores demandados no trabajan adecuadamente el expediente, no aportan elementos. En poco parten de cierto fatalismo. Bueno, total, igual vamos a perder. No, no es así. Yo, en los 12 años que integré la Cámara, he tenido casos donde efectivamente se ha roto la presunción. He encontrado probado que ese profesional o esa profesional tenía la libertad de decir, no, en esto no opino, o que le pedían, recuerdo un caso particular, solo lo convocaban para dictaminar en ciertas situaciones
límites en la terapia intensiva de una especialidad. Entonces él podía opinar o no y facturaba, o presupuestaba, mejor dicho, y después facturaba. Bueno, en esos casos la Cámara rechazó la demanda y así otros casos. Pero en general lo que importa es organizarlo claramente desde el inicio. Detrás de esto hay un problema legal. Como dije 2 veces, la ley de contrato de trabajo argentina y prácticamente todos los modelos de ley de contrato de trabajo latinoamericanos y el francés y el Estatuto de los Trabajadores de España y el Estatuto del Laboratorio de Italia y aún el alemán fueron pensados para un modelo de relaciones laborales clásico, el que nace con la Revolución Industrial y que se va afianzando y que a principios del siglo XX genera una reacción social, política, de protección. En nuestro país, la Constitución fue liberal hasta 1957. Solamente se tutelaba en la Constitución la garantía, la libertad, o se garantizaba la libertad de ejercer toda industria lícita. Sacando la Constitución de 1949, que fue dejada sin efecto en 1957, fue desde 1853 una Constitución liberal. Pero en 1957, siguiendo una onda mundial que nace en el Tratado de Versalles, cuya parte 13ª, recuerda, es el tratado que le pone fin a la Primera Guerra Mundial, que fue una espantosa carnicería y que sorprendió a la humanidad. La parte 13 habla de la escribe en realidad, de la importancia de la equidad en las relaciones sociales para la paz mundial. Por eso ese tratado crea las Naciones Unidas, o mejor dicho, la Sociedad de las Naciones, que es su antecesora, y la Organización Internacional del Trabajo. Yo cuando descubrí esto me asombré mucho. Bueno, todos estos países, crearon estatutos regulatorios del contrato de trabajo dependiente a partir de entender que los trabajadores dependientes no tienen la capacidad de celebrar verdaderos contratos. Contrato significa contratar. Bueno, yo quiero esto, no me lo puedo dar, ¿qué me puedes dar? Etcétera, etcétera. Eso lo vemos, sí, en el nivel al que aludía hoy Daer de la negociación colectiva, donde hay más paridad. A veces cambiante, a veces son más poderosas las entidades sindicales que las empresariales, otras veces a la inversa, etc. Pero en el contrato individual de trabajo no. Pero este modelo fue pensado para el peón rural, para el empleado de la industria fabril, para el empleado de comercio. Entonces habría que preguntarse, y esto lo planteó la Corte, lo plantea el juez Lorenzetti, en aquel momento presidente de la Corte, en algunos de los casos en los que le tocó intervenir en materia de profesionales de la medicina, que fueron 5, 3 relativos a anestesistas, 1 de un neurocirujano y 1 de una oftalmóloga. El juez Lorenzetti participó del voto mayoritario, pero haciendo consideraciones mucho más extensas, y él señala que quizá la ley de contrato de trabajo no sea idónea para relaciones con profesionales. Sin embargo, la ley no hace distinción. Y de hecho, en una oportunidad, la Sala 8 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal se animó en esta tendencia que digo yo, dije hace un rato de que a veces los jueces legislan o les gusta legislar. La Sala 8 plasmó en una sentencia un criterio de uno de los jueces, que el otro consintió. Dijo, la ley de contrato de trabajo, la presunción del artículo 23 a la que hice alusión hace unos minutos, no se le aplica a los profesionales. Y la Corte, aún con el voto del juez Lorenzetti, anuló esa sentencia. Le dijo, la Cámara le está haciendo decir a la ley lo que la ley no dice. Ahora bien, este es un camino a recorrer. A veces el camino no es quejarse, como pasa en la salud. El camino no es golpearse el pecho y decir, ¿por qué a mí me falló el cromosoma, no sé, CR24? Sino, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo resolvemos?
Y por suerte en el derecho es bastante más fácil que en la medicina. Quizá sería hora de plantearse una alternativa regulatoria para las relaciones profesionales. Así como la propia Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 2, dice, esta ley no será aplicable al empleo público, porque son relaciones distintas, aunque hay un patrón y un dependiente, el Estado como empleador no es idéntico al empleador privado, por lo general, signado por el legítimo fin de lucro, por lo menos legítimo en países capitalistas. Asimismo, el artículo 2 dice, en principio, después de las últimas reformas, esta ley no es aplicable al trabajo rural, para el cual se ha dictado una ley que tiene una regulación muy similar, pero con sus particularidades. Y dice del mismo modo, esta ley en principio no es aplicable al trabajo en las casas particulares, lo que antes llamábamos servicio doméstico. Hoy no se puede decir esto, porque es políticamente incorrecto, ¿no? Son casas particulares, como no se puede decir indios, sino pueblos originarios. Pero bueno, esta enfermedad ya va a pasar. Bueno, quizá esa sala octava, en su pensamiento, tiene razón y haya que regularlo. Y esto es algo que se puede trabajar en el Congreso. Las cámaras interesadas en esto podrían explorar esta posibilidad que achicaría muchísimo este miedo, este problema que sin ninguna duda se produce cuando 20 años después, 30 años después, tienen una sentencia que dice, ustedes estuvieron vinculados por una relación laboral, usted debe 20 millones de pesos de indemnización por despido, más 60 por multas, sanciones, etcétera, etcétera, y que si se trata de una clínica pequeña, la lleva directamente a la quiebra. Este es un camino a explorar. A veces me parece a mí, se trata de, en vez de quejarse de, como se decía antes, en la Biblia se rompían, rasgarse las vestiduras, qué linda expresión, ¿no? Pensar alternativas, maneras de resolverlo. Una es la individual, que es en cada caso dejar muy claras las reglas y después cumplirlas, porque es muy nuestro aquello que nació en el Virreinato del Río de la Plata, precisamente con el derecho del trabajo. Desde la corona, desde España, mandaban normas protectorias para el trabajo de los pueblos aborígenes, y eso está bien dicho porque aborigen significa viene de ab origen, es decir, los que estaban desde el principio. Pero acá se acuñó una frase que era algo así como se acata pero no se cumple. Y esto lo seguimos teniendo. Hay un gran jurista, ya fallecido lamentablemente, que publicó un libro y acuñó una frase que dice que Argentina es un país que vive al margen de la ley. Yo creo que estamos más graves porque estamos viviendo un país contra la ley. Pero hay que establecer reglas claras en la relación y después cumplirlas. Porque muchas veces pasa que se pacta esta libertad y después en los hechos esa libertad originaria, que incluso a veces se pone por escrito, es avasallada por la dinámica normal de la realidad, de los hechos. Y, repito, los jueces y las juezas, 30, 35, 40 años después, a veces incluso con el profesional muerto, como pasó en uno de los casos que llegó a la Corte, que era un anestesista que falleció cuando se inició el pleito, tienen que hacer malabares para descubrir qué hay allí, con el peso de esa presunción que le dice, en principio, si el señor, pongámosles el caso, Pastore, trabajó 30 años para el hospital, se presume que es una relación de dependencia. Así que hay que buscar muy bien las pruebas para ver si no era dependiente, si no lo fue, si tuvo esas libertades a las que hice alusión antes. Si no se tiene ese cuidado, entonces el peligro es muy grave. Pero se puede hacer, se puede hacer. Lo que nunca se puede hacer es desentenderse del problema y dejarlo para más adelante, porque las bombas tarde o temprano
explotan. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a escuchar ahora al doctor Máximo Fonrouge, que es abogado de la UBA y docente en Derecho Administrativo, ha sido presidente del directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, integra el Consejo Directivo de OSDE y es socio del estudio Casañe. Doctor Fonrouge. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Cami por la invitación. Y bueno, trataré de hacer lo más corto posible esto, dado que se ha ido alargando todo, ¿no? Muy buenas, por supuesto, las dos exposiciones que me precedieron. Quizás en alguna cuestión me refiera a algunas de estas cosas que ya se han hablado. Como bien se habló esta mañana, bueno, el doctor Magonza, cuando nos hablaba Hugo, habló, ¿no es cierto?, de los desfasajes entre la manera que había aumentado distintos índices versus o vis-a-vis la salud o los costos de la salud. Y básicamente, y específicamente en nuestro país, por lo que nos viene pasando en los últimos años, yo digo, hay tres factores que inciden sobre el incremento de los costos de la salud. Uno, ciertamente, es la inflación que permite hacer todos estos ejercicios, ¿no es cierto?, que nos hizo Hugo. El otro tiene que ver con las nuevas, también de lo que se ha hablado, de las nuevas tecnologías y los medicamentos. Los avances de la medicina también producen incrementos, amén de los propios de la salud, es decir, de los costos de sueldos y demás. Bueno, esto es otro factor que hace que el costo de la salud vaya para arriba y en todo el mundo crece más, ¿no es cierto?, el costo en salud. Está estadísticamente comprobado que el crecimiento de los productos brutos de los países crece más el costo en salud. Y un tercer factor de incremento de los costos de la salud viene ¿de dónde? De la regulación, de lo cual ya hemos hablado. Y la regulación en este sentido la podemos ver en tres aspectos, ¿no es cierto? Lo que yo digo, la buena regulación, la mala regulación o la regulación que no está. Bueno, derivado de la regulación es que sobreviene después, o la causa principal de estos distintos tipos de regulaciones, de la buena, de la mala o de la que no está, se traduce en ¿qué? En litigiosidad. Y allí llegamos entonces a la judicialización y allí les van a tocar la puerta al doctor Gacinerio. Y la verdad que en esto se ha ido avanzando mucho, ¿no es cierto?, desde que empezaron estos amparos de salud y ciertamente, obviamente la litigiosidad existe en todo el país. Yo creo que rescato muchísimo cómo se ha ido tomando dimensión, ¿no es cierto?, especialmente la justicia federal en la capital, de esta cuestión, ¿no es cierto?, este balance o me parece este buen approach que hizo el doctor Gacinerio de analizar en cada caso lo que sería, en ese caso, la incidencia colectiva y la incidencia individual, ¿no?, cuando están llamados a decidir. Pero claro, el juez en última instancia también tiene que apegarse a la ley, ¿no es cierto?, y a las regulaciones. En alguna medida puede modular algunas cosas, tiene más margen de apreciación allí donde no hay regulación, pero cuando hay una regulación específica, más allá de que le guste o no le guste esa regulación, y salvo que, bueno, esa regulación pueda reputarse de alguna manera como inconstitucional, que en esta materia, bueno, me parece difícil, pero quiero decir, ahí está constreñido por un marco que lo rodea y no nos queda otra, como también apuntaba el doctor Massa, que bueno, en algunos casos lo que hay que tratar de hacer es cambiar la regulación, ¿no es cierto?, o mejorar la regulación en aquellos aspectos que hoy le producen este atolladero al sector. Y yo en este sentido quería mencionar, hay no quiero decir que esté mal, pero me parece que es bueno precisar algunos contornos de dos cuestiones que se citan mucho en los fallos,
y de hecho el doctor Casinerio se refirió bien, siempre en toda resolución, en toda medida cautelar y demás, hay dos cuestiones que se invocan un poco, yo diría, como una suerte de clichés o cosas ya que vienen elaboradas de hace tiempo, que es este tema de los tratados internacionales, por supuesto que son importantísimos, y el tema del famoso plan médico obligatorio, o sea, los alcances de esto. Y en este sentido, bueno, se habló, o lo mencionó precisamente el doctor Casinerio, habló de los tratados, ¿no es cierto? Y es cierto que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula esto de que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible, dice, de salud física y mental. Después también hay que ver otras normas, ¿no es cierto?, que también están en estos mismos tratados. Y así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación 14, apartado 9, que refiere al contenido normativo de este artículo 12, aclara: el concepto de más alto nivel posible de salud tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y sociológicas esenciales de la persona como los recursos con que cuente el Estado. Y luego agrega en su apartado 19, última parte, que refiere a la no discriminación e igualdad de trato, por ejemplo, las inversiones no deben favorecer desproporcionadamente a los servicios curativos caros, que suelen ser accesibles únicamente a una fracción pequeña de la población, en detrimento de la atención primaria y preventiva, de la que también se habló hoy, en beneficio de una parte mayor de la población. Adicionalmente, el apartado 33 infine, también que forma parte de estas observaciones, que se titula Obligaciones de los Estados partes, dice: por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. Finalmente, en el apartado 53 de esta observación, que integra también un título que habla de la aplicación en el plano nacional de estas normas, dice que la estrategia nacional en materia de salud también deberá tener en cuenta los recursos disponibles para alcanzar los objetivos fijados, así como el modo más rentable de utilizar esos recursos. Entonces digo yo, de esa manera tenemos que modular esta exigencia del artículo 12 del PIDESC, en el sentido de que tenemos que disponer de recursos. Y yo entiendo, sí, lo que bien concluye el doctor Casinerio, claro, en la medida que una tecnología, un medicamento, etcétera, se incluye, o un tratamiento, en el PMO, y claro, con buen criterio el doctor Casinerio dice: yo entiendo, y es lógico que lo entienda porque no tiene otra posibilidad de hacerlo, que el Estado ha tenido en cuenta el costo de esto. Lamentablemente eso no ocurre. Este es el problema básico que tenemos, ¿no es cierto? Que aparece una nueva enfermedad, de estas 70 que se han ido agregando, ¿no es cierto? Se trata el tema en el Congreso, todos dicen: no, esto hay que cubrirlo, todos levantan la mano, siempre se resuelven por unanimidad. Está bien, a ver, nadie está en contra que se cubran. El problema es que nadie piensa cómo se paga, cómo se financia. Y en este sentido, debería hacerse una evaluación del costo, ¿no es cierto?, de la aplicación de esta nueva tecnología, de estos nuevos medicamentos, y ver si esto lo puede afrontar el sistema de forma natural. Quizás hay algunos tratamientos que sí no son estrictamente costosos, se incluyeron y no le generan al sector, ¿no es cierto?, costos extras inconmensurables. Pero hay otros que sí. Entonces, en esos casos quizás debería hacerse un análisis y decir: mira, no, esto, el sector, y aquí incluyo también no solo al sector, ¿no es cierto?, prestacional de las obras sociales, sino también inclusive al sector privado, porque si es caro para uno, va a ser caro para todos, es caro para el sistema, ¿no es cierto?, y actúa en contra del sistema. Entonces, en esos casos, bien se podría establecer: no, mira, en esa misma ley que aprueba ese tratamiento, mira, pero esto
este tratamiento, el Estado se va a hacer cargo del 50%, del 25%, todo o nada, no sé, quiero decir. Si no dice nada, obviamente es porque no se hace cargo de nada, pero si llegase a la conclusión de que tiene un costo que va a impactar al sistema, entonces para mí debería tenerse en cuenta esto que hoy no se tiene en cuenta. Y entonces, como bien decía Gloria, claro, a mí me llega, esto está en el PMO y bueno, esto se supone que se puede pagar, que se puede cubrir. Es lógico, ¿qué otra cosa va a hacer? No tiene que ir a investigar, los jueces no tienen que ir a investigar si esto se había estudiado la financiación o no. Entonces digo, este es un primer, me parece, tema para tener en cuenta. El otro tema que también dije que me interesaba analizar tiene que ver con esto de los alcances del plan médico obligatorio. Porque en este sentido sí creo que ahí la justicia tendría que repensar un poco esta cuestión porque hay como ya se parte de la base de que el plan médico obligatorio, que es un piso y que de allí para arriba todo corresponde, o sea que es como una cuestión mínima. Y eso me parece que no es lo que se quiso en su origen. Entonces yo sí quiero saber que cuando se originó el plan médico obligatorio, ¿cómo surgió esto? Bueno, esto surgió porque muchos años atrás, cuando no existía el PMO, los contratos prestacionales tenían lo que uno le llama la letra pequeña, ¿no es cierto? Entonces decía, bueno, tal cosa no se cubre, la internación esta es por 3 días, o tal cosa. Bueno, entonces digo, no, hay determinadas cosas que hay que establecer como prestaciones mínimas. Y ese fue el origen en el año 95 del PMO, donde se analizó la cuestión y se dijo, bueno, se había formado una comisión para analizar el programa médico obligatorio y se dice, la comisión ha analizado las prestaciones médicas a que tiene derecho todo beneficiario de la seguridad social, que algunas prestaciones por su baja incidencia y alto costo deben tener un financiamiento especial, eso lo decía taxativamente. Después la resolución 247 del 96 dijo, si algún agente del seguro de salud no se encuentra en condiciones de brindarle el PMO a la totalidad de sus beneficiarios, dispondrá de un plazo para proponer a la Administración del Seguro su fusión. Esto no pasó, sabemos que en la Argentina tenemos de las casi 300 obras sociales, menos de la mitad están con posibilidades de cubrir un PMO restringido. Y bueno, esto nunca sucedió, o sea, nunca se integraron como manera de poder hacer frente al PMO. Después la resolución 247 del 96, me parece que también es importante citar en su anexo 1, dice, se entiende por PMO el régimen de asistencia obligatorio para todas las obras sociales del sistema, es decir, que todos los agentes del seguro de salud y todas las obras sociales deben asegurar a los beneficiarios mediante sus propios servicios o a través de efectores contratados que se garantizarán las prestaciones de prevención, diagnóstico y tratamiento médico-odontológico. Pero establece en su parte final, este anexo, todas aquellas prácticas no contempladas en este programa médico obligatorio podrán ser brindadas por las obras sociales a través del mecanismo de la vía de excepción. Entonces, claramente lo que dice la norma, no, esto es lo que hay que prestar. Por supuesto que las obras sociales pueden ofrecer por encima, pero eso es por vía de excepción. Entonces, claramente, a mí esto no denota que esto no es de ninguna manera un piso, sino un techo. Después, bueno, con la ley 24.754 se extiende también el PMO al sector de las empresas de medicina prepaga. Y después, más tarde, la ley 26.682 de empresas de medicina prepaga dispone en su artículo 7º que todos los sujetos comprendidos y todo el sistema debe prestar el programa médico obligatorio. Ahora yo digo, por lo que planteaba, teniendo en cuenta lo que surge de los antecedentes de la creación del PMO, ¿quiso ser un piso o es un techo? Para mí, porque además hay un tema que me parece que no se puede presumir la inconsecuencia del legislador. Si el legislador dijo, si no tendríamos PMO, si no tendríamos, se cubre que hay que cubrir. El PMO es todo,
Bueno, que digo, hay que repensar un poco este tema. Obviamente, lo que ya está incluido en el PMO está incluido en el PMO. Yo me refiero a cuando hay cuestiones no incluidas y entonces se dice, bueno, como esto es simplemente un mínimo, entonces yo por arriba de eso, si me lo pide un médico tratante, bueno, yo doy esta nueva prestación. En cuanto a la evolución de la litigiosidad en general, yo diría que hubo un primer periodo, ¿no es cierto?, que fue el periodo de lo que yo llamo la mala praxis, cuando en su momento era la preocupación de las empresas, los casos de mala praxis. Esto quedó totalmente superado en la actualidad por la segunda etapa, que es la de los amparos prestacionales, que mayormente están orientados hoy en el país al tema de discapacidad, que como bien lo citó Daer, ¿no es cierto?, hoy se lleva una parte importantísima de los recursos del sistema, del sur, ¿no?, específicamente. Y hoy el mayor problema, ¿no es cierto?, deviene en los amparos ya prestacionales, pero que tienen que ver con los medicamentos estos de alto precio. ¿Y cuáles, como decía yo, cuáles son las causas de esta judicialización en general? Y bueno, lo que empecé diciendo al principio, la regulación deficiente o la regulación ausente, esta interpretación extensiva de los alcances del programa médico obligatorio, la inclusión en el programa médico obligatorio de nuevas coberturas sin financiamiento y, por cierto, también, no hay que descartarlo, es que también a veces las empresas no cumplen con sus obligaciones. Y a veces esto puede ser por errores, porque uno va a pedir una prestación y, no sé, el que recoge el pedido por ahí dice, no, esto no está cubierto, lo que sea, eso genera el litigio. También hay veces que, hasta inclusive en el marco actual, ¿no es cierto?, de escasez de recursos, de forma adrede uno dice, bueno, me sigo oponiendo a esto por más que sepa que al final lo van a dar, porque es una manera es un efecto disuasivo para frenar un poco la litigiosidad. Y después, como aspectos puntuales podemos mencionar específicamente en lo que tiene que ver con discapacidad. Creo que la cuestión de los recursos que se lleva hoy enormes del sistema, hay un aspecto en particular que es el tema del transporte y el tema de la escolaridad, que se lleva casi el 50% de todos los recursos en materia de discapacidad. Y esos son problemas, ¿no es cierto?, de regulación, de mala regulación en la ley de discapacidad. Y la verdad que tuvo una iniciativa razonable en su momento la superintendencia de traspasar esos costos a la acción social, porque en realidad son beneficios sociales, esto no es salud. Vuelvo a decir, no es que uno diga, no cubramos eso, más allá de si corresponde o no corresponde, si es una política del Estado cubrirlo, pero la salud o el sistema de salud no tiene que cargar con prestaciones asistenciales. Y lamentablemente esto, cuando se quiso hacer, bueno, salieron todos a decir, no, van a cortarle todos los servicios de la discapacidad. Bueno, pues la política dijo, esto no sigue. Y esto no sigue, la política también lo dice en materia de salud, mucho porque cuando uno ve las estadísticas de las preocupaciones de la gente, como la salud, mal que mal, el sistema funciona, siempre está en los últimos peldaños del interés o de preocupación de la gente. Afortunadamente creo que es bueno, en estos últimos días hemos visto muchas publicaciones y demás que alertan sobre los temas, los problemas por los que transita la salud. Y creo que eso es bueno. Es bueno que empezar a concientizar a la gente de las limitaciones que tiene el sistema. Es bueno porque esto hace se trata de un tema de sostenibilidad futura del sistema. Lamentablemente, siempre es mucho más atractivo y fácil vender presente que vender futuro, ¿no es cierto? Pero vender futuro es, en este caso, es decir que yo hoy le voy a dar todo a los pacientes de hoy, pero a los pacientes de mañana no sé qué les voy a dar. Entonces, se trata de conjugar estos dos intereses. Y para terminarles, por ejemplo, si uno tiene
por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que son las malas regulaciones, fíjense lo que aconteció en estos últimos tiempos. La verdad es que durante este gobierno la superintendencia hizo algo que no se había hecho desde el dictado de la ley de medicina prepaga en 2011, que era establecer un mecanismo de ajuste de las cuotas. Fíjense, algo tan sencillo como que además la ley tenía una disposición mandatoria en ese sentido. Sin embargo, esto nunca se había hecho. Siempre se tenían que ir, los aumentos siempre eran políticos y como decía también hubo todos, a ver cuánto incide sobre el índice y entonces cómo hacer. Y entonces eran todas negociaciones políticas, ¿no es cierto?, para ver y todos las empresas tenían que andar transitando, trasegando los pasillos, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Salud y demás para conseguir un aumento. Bueno, se estableció un sistema del ajuste de costos por índice de costos que uno podrá discutir, ¿no es cierto?, los costos, si el índice es mejor o menor, no sé qué, pero generaba previsibilidad, que eso es lo importante en el sistema. Y entonces dijeron, bueno, este sistema nos permite al sector financiador tener certezas más allá de los ajustes y demás y de estas nuevas tecnologías, todo esto que los costos siempre son más altos que los ingresos, pero es muy importante a la hora por lo menos de organizarse. ¿Qué pasó? Bueno, que hace ya el año pasado, de repente, bueno, cuando uno de los índices de costo de salud fue un poco elevado, ahí se levantaron voces, ¿no es cierto?, políticas, y entonces dijeron, no, ahora vamos a establecer un sistema que es de los que tengan ingresos menores a 6 ingresos del RIP, de todo ese sistema, ¿no es cierto?, que se inventó, se le va a hacer un aumento del 90%. Claro, lo simpático de eso es que, claro, cuando se toman esas decisiones, nadie dice, vuelvo a decir, quién lo paga, porque, y esto diferenciémoslo con otro problema que tenemos en Argentina, y yo lo relaciono con, por ejemplo, el tema tarifario, energético. Bueno, hoy por razones políticas por ahí no se hacen los incrementos cuando se deberían hacer. Cuando hay por ahí un salto inflacionario, entonces no se hace un aumento. Pero claro, cuando no se hace un aumento tarifario, generalmente, ¿qué pasa? El Estado está subsidiando o manteniendo ese subsidio que quería checar, lo mantiene, pero está poniendo el dinero del Estado, está bien. En el fondo lo ponemos entre todos, pero hay un subsidio estatal que lo asume el colectivo, el país. En cambio, en este caso, cuando yo digo no, a determinados afiliados le vas a cobrar menos, bueno, ¿pero qué quiere decir? ¿Que a los demás le cobro más? No, vos le vas a cobrar menos a estos afiliados. Bueno, ¿y cómo es? Ahora pasa lo mismo, ¿no es cierto? Ahora con el tema también del incremento, los últimos incrementos que correspondían, también, y frente a un poco este desmadre inflacionario, también me parece que innecesariamente, también el foco fue sobre eso, se congelan por 3 meses, ¿no es cierto?, la aplicación del sistema de índice. Bueno, después se llegó a este acuerdo, entre comillas, donde bueno, se aplica esto con una metodología distinta, ahora se subió el monto, ¿no es cierto?, de los que quedan alcanzados por ese no aumento, que además se va a traducir políticamente en que en el mes de enero esa gente va a recibir aumentos mucho más importantes. No sé, o sea, son esas cosas, ¿no es cierto?, que son absolutamente coyunturales y son irracionales, diría yo. Entonces, por eso le digo como un ejemplo de mala regulación. Y un último tema, y con esto cierro, que también creo que es que para generar un poco el debate, tiene que ver en materia de salud, con las acciones de clase, ¿no? Hoy tenemos también en el sector de la salud unas acciones propiamente, si bien tiene una regulación en la Argentina, no tiene una regulación que tiene otros países, pero sí las acciones que impulsan acciones asociaciones de consumidores que gravitan enormemente por ahí sobre las finanzas, ¿no es cierto?, de las empresas también de salud, específicamente de los financiadores. Hubo un caso, ¿no es cierto?, hace poco que afectó a muchos de las empresas que tiene que ver
también con esta discrecionalidad que cobra el Estado, porque resulta que una asociación de usuarios descubre que el primer aumento que se hizo después del ley de medicina prepaga en 2011 no había sido dictado por una resolución. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿se acuerdan que había un señor Moreno que disponía las cosas por teléfono? Entonces decía, bueno, pueden aumentar, muchachos, bueno, aumentamos. Después hubo una resolución posterior que dio a entender que, porque ¿qué dijo? Bueno, que se calculaba el siguiente incremento sobre las tarifas vigentes. Pero bueno, los jueces no lo entendieron de esa manera, la cuestión que hubo que pagar una enorme cantidad de dinero y que en el caso particular de las obras sociales específicamente, creo que hay que repensar un poco también cómo inciden estas acciones, porque en realidad es casi patearse en los tobillos. ¿Por qué? Porque en realidad en las obras sociales los dueños de la obra social son los afiliados. Y si yo hago un juicio machazo, ¿no es cierto?, porque que además nuestro sistema presume que una asociación representa a todo el mundo cuando no es, en otros países distintos, tienen que adherir expresamente para poder ser representados. Acá se presume, entonces al final puede ser que esa asociación, ¿no es cierto?, produzca un daño gigante que incida sobre esa obra social. Y creo que una solución para repensar, y también en un cambio regulatorio, para desalentar este tipo de cosas, porque si tienen fines muy loables las asociaciones de consumidores, ¿no es cierto?, y representan asociados que de alguna manera los soportan o los bancan, que las costas se establezcan una modificación que sean por su orden. Le garantizo que muchas de estas acciones van a desaparecer. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres expositores. Una pequeña reflexión, entiendo que para el doctor Massa, sobre el acta de acuerdo de capitalización de intereses de la Cámara Laboral, que en un sector como el nuestro, que es el de la salud, en el cual requiere una cantidad enorme de recursos humanos, está complicando seriamente la vida de algunos prestadores de salud. No sé si este es un tema que le interesa a nuestros asistentes, así que voy a ser muy breve. La Cámara de Apelación del Trabajo recientemente, interpretando el artículo 770 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, estableció por mayoría, una mayoría bastante peleaguda y peleada, una forma de capitalizar los intereses diferente a lo que dice el texto del Código. La regla del Código Civil es que no se deben intereses de intereses, pero este Código nuevo prevé como una de las excepciones que se capitaliza lo que se adeuda de intereses, cuando se declara al final en su procedencia, desde la notificación de la demanda. Y punto. Y la Cámara, por una apretada mayoría, interpretó que esta capitalización hay que hacerla cada 6 meses. Entonces, esto multiplica logarítmicamente el capital y lleva a montos desproporcionados, con lo cual se incurren dos vicios, a mi modo de ver. Por un lado, se interpreta de una manera arbitraria el texto del artículo 770, y en segundo lugar, se olvidan de una vieja doctrina de la Corte Suprema que dice que los jueces no deben prescindir de las consecuencias de sus fallos. Es decir, no son máquinas frías de aplicar el derecho. Los romanos inventaron la distinción entre justicia y equidad y decían que a veces la suma justicia era una injusticia, ¿no? Entonces la Corte, no hablando de plata, sino en muchos aspectos, siempre ha dicho que los jueces tienen que tener una dosis de realismo, yo diría una dosis elevada de realismo, para ver cómo resulta. Entonces, más allá de que uno pueda creer que el Código dice lo que la mayoría de la Cámara piensa que dice, los números que fueron discutidos en el acuerdo general, es una larga mesa con 30 jueces, algunos que votaron en disidencia llevaban
lo que hoy permite la computación, ¿no? Distintos ejemplos, escenarios que demuestran que se obtienen resultados absurdos. Y de todos modos, puedo decir acá, que no nos escucha nadie, la Corte está escribiendo la anulación de uno de los fallos donde se aplicó ese criterio, con lo cual tenemos la esperanza que a corto plazo esa mayoría se desdibuje y se derogue esa acta. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres expositores. Los despedimos con un aplauso.